Compuestos orgánicos nitrogenados, Juan Sebastián Gaviria, Química 11.2. Son aquellos que contienen átomos de nitrógeno en su estructura, como aminas, amidas, nitriles, entre otros. Esos compuestos son ampliamente utilizados en la industria química y farmacéutica debido a sus propiedades únicas. Las bases de nitrogenadas, adenina, guanina, timida y uracilo. La importancia del nitrógeno se usa comúnmente durante la preparación de las muestras. Para el análisis químico, se usa para concentrar y reducir el volumen de muestras líquidas. El nitrógeno también es importante para la industria química. Se utiliza en la producción de fertilizantes, ácido nítrico, nylon, tintes y explosivos. Se caracterizan por compuestos nitrogenados, tienen carácter básico y reaccionan con los ácidos fuertes para formar sales. Tienen olor similar al del pescado. En descomposición, las aminas con pocos átomos de carbono son gaseosas. Las aminas más pequeñas son solubles en agua, aunque la mayoría no lo son. Se clasifican en varios tipos de compuestos nitrogenados. Aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco, de ahí su nombre amidas. Son compuestos derivados de los osácidos en los que se han reemplazado el grupo hidroxilo por un grupo amino. Nitroderivados son compuestos que contienen un grupo funcional. Nitrógeno es un constituyente esencial de numerosas moléculas vegetales, entre las que se encuentran proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, enzimas y clorófilo, entre otros. Su disponibilidad afecta el rendimiento de los cultivos, resultando muy común la aplicación de nitrógeno mediante fertilizantes de síntesis química. Un exceso de fertilizantes nitrogenados puede tener múltiples repercusiones en el ambiente. Algunas de las más relevantes son la contaminación de acuíferos y la generación de gases de efecto invernadero. Una amida es un compuesto que se forma conceptual o químicamente por un reemplazo del hidroxilo de un osácido por un sustituyente amino. En química orgánica se lo denomina por antonomasia como amida a las amidas de los ácidos carboxílicos. Estrictamente, carbosamida se puede considerar como un derivado de un ácido carboxílico por sustitución del grupo OH del ácido por un grupo NH2, NHR o NRR, llamado el grupo amido. 1 por su grupo funcional del tipo RCONR, siendo con un carbonilo N, un átomo de nitrógeno, y RR, y radicales orgánicos, átomos de hidrógeno. Una amida es importante en la urea, que se encuentra en la orina. Fue el primer compuesto orgánico obtenido por síntesis en laboratorio. Se halla en estado sólido formando cristales blancos. Se descompone antes de hervir y es soluble en el agua y el alcohol. Las amidas presentan las siguientes propiedades generales. A temperatura ambiente son sólidas, excepto la metanimida, que es líquida. Tienen temperaturas de ebullición alta. Las amidas con pocos átomos de carbono son solubles en agua. La síntesis de amidas se puede llevar a cabo por diversos métodos. El método más simple es la condensación de un ácido carboxílico con una amida. Esta reacción es termodinámicamente favorable en general, pero tiene una elevada energía de activación, debido principalmente a la primera desprotonación del ácido carboxílico y la protonación de la amida, lo cual forma un producto estable al carboxilato de amido. Esto reduce la reactividad, además se requieren altas temperaturas. 10. RCONH más RNNH está en equilibrio con RCOH2 más RNH más. Segundo, este equilibrio con RCONR más H2O. Se conocen muchos métodos para conducir el equilibrio hacia la derecha. En su mayor parte, estas reacciones implican activar el ácido carboxílico, convirtiéndolo primero en un mejor electrofilo, tales como enteres cloruros de ácido. Reacción de Hecho-Bondman o anhidros. Método de Lumiere-Barbier. Los métodos convencionales en la síntesis de péptidos usan agentes de acoplamiento tales como ATO, hidroxibenzotiazol,
Recientemente han surgido reactivos novedosos a base de boro para la formación de enlaces CoN, incluyendo el uso catalizadores de NaClO 2, diidofeniborínico 12, guía 13, borato de tris. Aquí podemos ver la nomenclatura de las amidas: amida primaria o sencilla, amida secundaria o sustituida, amida terciaria o sustituida. Son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco y resultan de la sustitución de los hidrógenos de la molécula por los radicales alquilo. Según se sustituyan 1, 2, 3 hidrógenos, las amidas serán primarias, secundarias o terciarias respectivamente. El amoníaco, amida primaria, amida secundaria, amida terciaria. Las amidas son simples cuando los grupos de alquilo son iguales y mixtos. Si estos son diferentes, las amidas son compuestos muy polares. Las amidas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Las amidas terciarias puras no pueden formar puentes de hidrógeno. Sin embargo, pueden aceptar enlaces de hidrógeno con moléculas que tengan enlaces OH, NH, como el nitrógeno, en menos electronegativo que el oxígeno. El enlace NH es menos polar que el enlace OH, por lo tanto, las amidas forman puentes de hidrógeno más débiles que los alcoholes de pesos moleculares semejantes. Las amidas primarias y secundarias tienen puntos de ebullición menores que los dos alcoholes, pero mayores que los dos éteros de peso molecular. Semejante, las amidas terciarias sin puente de hidrógeno tienen puntos de ebullición más bajos que las amidas primarias, secundarias de peso molecular semejantes. Amidas: amoníaco, amida primaria, amida secundaria, amida terciaria. Los nitrilos se pueden considerar derivados orgánicos del cianuro de hidrógeno, en los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo. Se nombra añadiendo el sufijo nitrilo, el nombre de la cadena principal, por ejemplo, etanotrilo, CH3CN. Propiedades químicas de los nitrilos. El grupo nitrilo, al igual que el carboxilio, es polar, con un D1 cerca del carbono y un D2 alrededor del nitrógeno. Esta circunstancia hace que el carbono se comporte como un electrofilo y por consiguiente los nitrilos suelen intervenir en reacciones de adición nucleofílica. La estructura química de una sustancia química aporta información sobre el modo en que se enlazan los diferentes átomos o iones que forman una molécula agregada atómica. Incluye la geometría molecular, la configuración electrónica y en su caso la estructura cristalina. Se clasifica monoatómicas, un solo átomo; diatómicas, 2 átomos; triatómicas, 3 átomos; tetratómicas, 4 átomos. Se componen de acuerdo con su sustancia química, compuesta por la unión de 2 átomos de diferentes elementos de la tabla periódica. Los compuestos químicos se pueden clasificar siguiendo varios criterios: el tipo de enlace en los que tengan sus átomos compuestos iónicos. Aquí podemos ver unos ejemplos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, monóxido de nitrógeno, agua que es H2O, NO, dióxido de nitrógeno, CO2, dióxido de carbono. Mis preguntas para esta sustentación son: primero, ¿cómo se eliminan los compuestos orgánicos nitrogenados de nuestro cuerpo? Segundo, ¿cuál es la función principal de los compuestos orgánicos nitrogenados en los seres vivos? Tercero, ¿cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? Cuarto, ¿cuál es la importancia de los compuestos orgánicos nitrogenados en los fertilizantes? Muchas gracias.